Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Jeremías capítulo 8 de los versos 4 al 9. Jeremías 4 del 8 al 9. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque hoy podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Hoy podemos conocerte más. Gracias por permitir estos tiempos donde juntos, Señor, conocemos más de tu corazón, de tu carácter, Señor. Hoy te pedimos, papá, que esta palabra esté cayendo en cada corazón aquí representado, corazones dispuestos, corazones con esa tierra preparada para darle la cosecha que tú deseas, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a comenzar leyendo el verso 4. Jeremías 8:4 dice: Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Aquí vemos cómo Dios usa la vida del profeta Jeremías para ser, ser esa voz de parte de Dios para el pueblo. Y vemos aquí cómo en este verso 4 el Señor le habla al pueblo a través de Jeremías y les hace una pregunta. Les dice, el que cae no se levanta y, y tú recuerdas que en Proverbios 21 la palabra dice que el justo caerá 7 veces y asimismo se levantará. Y vemos cómo aquí Dios a través de Jeremías le está recordando al pueblo, ¿acaso no ustedes que han sido justificados? ¿Acaso no ustedes que son el pueblo de Dios, si caen, Dios no les da esta oportunidad de levantarse? Jeremías le viene a recordar al pueblo que es un pueblo escogido. Jeremías le viene a recordar al pueblo, si ustedes caen, ¿no tendrían que levantarse? Pero lo hace en modo de pregunta. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Y vamos a seguir leyendo, dice, porque, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Fíjate cómo el pueblo de Israel, el pueblo estaba en una condición de rebeldía, pero cómo Dios describe su rebeldía, ¿verdad? Les dice, ¿acaso, por qué este pueblo rebelde con rebeldía perpetua? Es como el pueblo, ¿verdad? Estaba pasando por rebeldía, pero no era una rebeldía cualquiera, era una rebeldía constante, una rebeldía día a día. Y, y Jeremías, el Dios a través de Jeremías primero les pregunta, ¿acaso no tendría que levantarse? Y les dice, ¿acaso el que se sale del camino no tendría que volver al camino? Pero había una condición en su corazón que les impedía hacer lo que tendrían como lo que tendrían que responder, ¿verdad? Había una rebeldía. La rebeldía impedía que cuando ellos caían se levantaran, que cuando ellos se iban del camino volvieran al camino. Había una rebeldía constante en el pueblo. Había una rebeldía perpetua, lo describe la palabra. Dice, abrazaron, seguimos leyendo el 5, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Y si te vas al título de esta parte de Jeremías 8, del verso 4 al 11, el encabezado dice el peligro de las falsas enseñanzas. Vemos cómo aquí el final del verso 5 dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse.
Ellos habían desviado sus oídos de la palabra de Dios y habían abrazado el engaño de doctrinas falsas. Y esto, y esto los mantenía en una rebeldía constante. Esto les mantenía en un corazón endurecido, dice Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjate cómo aquí la palabra nos muestra el peligro de desviar nuestros oídos a la palabra de Dios. Comenzamos, ¿verdad? Como dice Jeremías 7:24, comenzamos a andar en nuestros propios consejos. Comenzamos a andar en nuestro propio caminar. Nuestro corazón comenzará a ser un corazón duro, dice la palabra. Y viene algo viene algo que tú y yo tenemos que entender qué sucede cuando somos indiferentes a la palabra de Dios. Dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando tú y yo, ¿verdad? Recién conocimos del Señor, Él nos dio una oportunidad de una nueva vida. Él nos dio una oportunidad de cambiar nuestro destino, ¿verdad? Porque tú y yo estábamos destinados a algo diferente que había del corazón de Dios. Y el Señor nos da la oportunidad. Y ese darnos oportunidades es ir en una dirección contraria. Y aquí dice la palabra, que Dios le habla al pueblo a través de Jeremías diciéndole, es que han regresado atrás. Es que cuando caen no se pueden levantar, han abrazado el engaño, su corazón se está volviendo duro, están volviendo atrás, están regresando a su vida pasada. Y había una preocupación y hay una preocupación en el corazón de Dios de que tú y yo, no nos desviemos del camino, de que tú y yo no abracemos el engaño y no nos volvamos atrás. Hay una preocupación en el corazón de Dios. Y dice el verso 6, Jeremías 8:6, escuché y oí, no hablan rectamente. Y sigue Dios, ¿verdad? Manifestando al pueblo su condición, le sigue diciendo, no hablan rectamente. Sus palabras no son coherentes con lo que día a día han estado aprendiendo. Sus palabras no tienen congruencia con lo que ustedes creen, les estaba diciendo Jeremías. Y es que tú y yo día a día necesitamos meditar, necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué es lo que me hace, verdad? Regresar al lugar de donde ya Dios me ha sacado. ¿Qué es lo que está provocando en mi corazón que vuelva atrás y que no esté caminando hacia adelante? Vemos cómo aquí en el pueblo de Israel, en estos tiempos de Jeremías, era su rebeldía, era la indiferencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me hace, verdad? Regresar a ese hábito que el Señor ya me había sacado, ya había dado ese paso de fe. ¿Qué es lo que me está haciendo? Que regrese a esos hábitos, que regrese a ese carácter, que regrese a esa voluntad incorrecta. Jeremías le dice al pueblo, el Señor dice que ustedes no hablan rectamente. Sigue diciendo el verso 6, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Y es que cuando tú y yo abrazamos un corazón rebelde, difícilmente hay conciencia de un arrepentimiento.
Y aquí Jeremías le estaba diciendo al pueblo, no hay quien se arrepienta. El Señor no está encontrando corazones arrepentidos. Necesitamos meditar y decirle, Señor, produce en mí un arrepentimiento de esas actitudes que tú ya me habías sacado, de esos hábitos, de ese carácter incorrecto, de esos deseos incorrectos, de esas pasiones desenfrenadas. Estamos decirle, Señor, produce en mí un arrepentimiento. Dice, sigue diciendo el verso 6 y vuelve a hacer una pregunta a Dios al pueblo. Que dice, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Como el Señor, ¿verdad? Compara al pueblo como esos que cada quien va por su camino, cada quien enfrenta, ¿verdad? Cada quien va dirigido a la batalla por su propio camino, en su propio entendimiento, a su propia manera, con su propia sabiduría, dice el Señor. Y sabes, sí estamos en una carrera, pero necesitamos es como ir respetando, ¿verdad? Ese carril en esa carrera que el Señor nos está encaminando. Y es un carril es un carril tan estrecho, ¿verdad? Que no podemos, que no podemos ni siquiera que con nuestra mirada desviarnos porque seguramente nos saldremos de los límites. Y no es que el Señor nos ponga límites, el Señor nos quiere bendecir. Es como nosotros, ¿verdad? Como padres necesitamos poner límites. Necesitamos dirigir la carrera en la cual nuestros hijos van encaminados. Y solo es por un deseo de bendecirle. Es necesario a veces decir no. Dios quiere bendecirnos. Y el Señor le dice al pueblo, andan como esos caballos en su propia carrera. Ahora imagina, ¿verdad? Cuando esos caballos como que de pronto se distraen o hay algún ruido y cada quien agarra para su lado. Y a veces así nos encontramos. Esas distracciones, esa indiferencia a la voluntad de Dios, hace que nuestra carrera no vaya en ese límite que el Señor nos está, día a día nos está conduciendo. Dice Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Voy a volverlo a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y es que aquí el problema de que cada quien vamos en nuestra propia carrera es que aún creemos que vivimos nosotros. Y aquí dice la palabra, por cuanto has sido crucificado con Cristo. Ahora, trae a memoria, ¿verdad? Ese momento en el que Cristo fue crucificado. Juntamente en ese momento tú y yo estábamos siendo crucificados. Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestras acciones estaban siendo crucificadas juntamente con Cristo. Y dice la palabra, por cuanto ustedes experimentan el poder de la cruz día a día, ya no viven ustedes. Y si tú y yo no abrazamos, si tú y yo día a día no estamos recordando el poder de la cruz, vamos a estar como estos caballos que cada quien va por la carrera
de sus deseos, de su voluntad, de sus pasiones, ¿verdad? Y dice la palabra, ya no viven ustedes, por cuanto ya no viven ustedes, pues, a través de ese liderazgo del Espíritu Santo pueden ir en esa carrera que el Señor les está conduciendo. Dice, sigue diciendo el verso 6. Voy a volver al 6, dice, escuché y oí y no hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu la batalla. Vemos como aquí vemos la importancia de tener un estilo de vida de arrepentimiento. La importancia de dejar que el Señor transforme nuestros pensamientos. La importancia de dejar de hacer lo mismo que hemos estado haciendo y que nos conducen al mismo lugar. Y que es un lugar que es una posición en la que el Señor no quiere que tú y yo estemos. Dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio. Vemos aquí como un estilo de vida de arrepentimiento nos mantiene en una remisión de pecados. Te pasa que de pronto no hay como ese descanso en nuestros corazones, no hay como esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Y tal vez pudiéramos pensar es que el enemigo me está poniendo trampas, el enemigo, y sabes, parte es el enemigo, pero también vemos como la importancia de un estilo de vida de arrepentimiento nos mantiene en momentos de refrigerio. Dice, cuando ustedes se arrepientan, experimentan remisión de pecados y viene de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No todo, ¿verdad? No todo tiene que ver el enemigo. Aquí vemos en la palabra cómo cuando tú y yo estamos en un constante arrepentimiento de nuestras acciones, viene de la presencia del Señor esos momentos de refrigerio, esos momentos en los que podemos disfrutar independientemente en la condición en la que podamos estar. Y seguimos leyendo el verso 7 de Jeremías 8. Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Este verso aquí, Dios le está hablando al pueblo y les dice Jeremías, aún las aves conocen el tiempo, aún las aves guardan el tiempo de la venida. Se está refiriendo a la venida del Señor. Aún las aves conocen el tiempo y lo guardan. Aún las aves se están preparando para el tiempo de la venida del Señor. Y ustedes siguen con el corazón rebelde. Dice, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Sabes? Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, de bondad, pero también tenemos un Dios de juicio. Y aquí Jeremías
Jeremías, como esa voz de Dios, estaba alentando al pueblo, estaba convenciéndolos de que les estaba alertando. Yo me imagino, ¿verdad? Yo creo que en su corazón de Jeremías, cuando hablaba estas palabras, en su corazón de Jeremías había como ese deseo de que el pueblo se dejara la rebeldía porque el día se iba a acercar. Y cuando el día se acerca, viene el juicio de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos experimentando la salvación, pero salvación no quiere decir que el Señor nos va a rescatar del infierno. El Señor nos está rescatando de su propio juicio. Eso es salvación. Y Jeremías le estaba diciendo, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El verso 8 dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Y sabes, aquí viene la raíz de su rebeldía. Y te la comencé a decir desde el inicio. Comenzaron a ser indiferentes a la palabra de Jehová y comenzaron a creerle más a la pluma de los escribas, dice aquí la palabra. Y es que cuando tú y yo somos indiferentes a las profecías, apagamos el espíritu. Necesitamos abrazar la palabra de Dios. Necesitamos Necesitamos pedirle, ¿verdad? Al Espíritu Santo, dame amor por tu palabra, dame amor por la palabra de Dios y eso va a mantener nuestro corazón fuera de rebeldía. La palabra de Dios trae una limpieza en nuestro corazón y va a comenzar, ¿verdad? A quitar nuestros propios deseos para ahora introducir los deseos de Dios. Va a comenzar a despojar nuestra propia voluntad y va a comenzar, ¿verdad? A introducir la voluntad de Dios en nuestros corazones. Así es la palabra de Dios. Y Jeremías le dice al pueblo, llega a este verso, ¿verdad? Al 9, es la clave de su rebeldía. Han aborrecido la palabra, han creído más en otras cosas. Y termino con Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice, Mateo 16, no, esa no era, voy bien. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí dice el Señor, si alguno quiere ser parte de mi historia, necesita pagar un precio. ¿Sabes que tenemos que pagar un precio? Que sí, la salvación, el sacrificio único y eterno lo pagó el Señor. Pero no, pero tú y yo necesitamos hacer algo. Y aquí dice Mateo 16:24, si ustedes quieren ser mis seguidores, si ustedes quieren encontrarse en mi plan, necesitan pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Dice la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Necesitamos negarnos. Necesitamos negar nuestros deseos para encontrarnos en los deseos de Dios. Necesitamos negar nuestra voluntad y decir sí a su voluntad.
Podríamos preguntarnos hasta en estos momentos, ¿verdad? ¿Me encuentro en la historia de Dios? ¿O solamente la estoy observando de fuera? Porque no sé tú, pero yo me quiero encontrar en su historia. Quiero que mi familia sea parte de la historia de Dios. Quiero que mis hijos, mis generaciones sean parte de la historia de Dios. Porque en este momento el pueblo de Israel, a través de Jeremías, ¿verdad? El Señor estaba dándose cuenta de algo. En ese tiempo el pueblo de Israel ya estaba fuera de la historia de Dios. Su corazón rebelde los mantenía fuera de su historia. Necesitamos día a día negarnos. Necesitamos negar lo que nosotros somos, lo que deseamos, lo que queremos. Y decirle, Señor, quiero ser parte de ti, quiero ser parte de tu historia. Quiero ser parte de lo que tú tienes para mí. Quiero colaborar contigo, decirle al Señor. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu favor, porque hoy tú nos has hablado, papá. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en nosotros has encontrado un corazón rebelde, un corazón indiferente a lo que tú día a día nos estás diciendo, Señor. Un corazón indiferente a tu presencia, a tu voluntad, a tus deseos, Señor. Perdónanos, papá. Perdónanos si hoy abrazamos el poder de tu cruz, el poder de la cruz sobre cada familia aquí representada, Señor. Porque contigo hemos sido juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Ahora tú vives en nosotros. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Hoy te damos tantas gracias por tu sacrificio, Señor, porque no hemos podido entender que ese sacrificio nos conduce día a día a ceder nuestros derechos para que solamente sea tu voluntad en nosotros, Señor. Perdónanos. Haznos entender, que venga a nuestro corazón ese entender de quién eres tú, de que tú deseas bendecirnos. Gracias por bendecirnos, gracias por querernos salvar de tu propio juicio, Señor. Te damos tantas gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy vienes a recordarnos el negarnos a nosotros mismos, el día a día tomar nuestra cruz y seguir esas pisadas de nuestro Señor. Te damos tantas gracias, Dios. Gracias, papá. Hoy nos despojamos de toda rebeldía, nos despojamos de toda indiferencia y abrazamos quién eres tú, Señor. Haz que nuestro corazón se enamore de tu palabra, Señor. Despierta en nuestro corazón un deseo por ella, una pasión por conocerte a través de ella, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias por esta mañana, papá. Bendecimos a nuestras familias. Bendecimos cada corazón aquí representado, Señor. Gracias por este tiempo en el que tú nos has hecho nacer. Gracias por permitirnos ser parte de esta generación, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.